Bueno, hola, bienvenidos a todos. Soy Pierre, soy miembro de World Habitat y con mis colegas Mariana y Patricia de World Habitat que están en esta sesión, tenemos el placer de recibirlos en este formato que les voy a explicar. Para aquellos de ustedes que no conocen a World Habitat, somos una organización de beneficencia con sede en el Reino Unido que trabaja en la promoción de soluciones innovadoras para brindar viviendas adecuadas para todos. Ustedes sabrán que estamos organizados en alianza con ONU Habitat. Con ONU Habitat organizamos los premios mundiales del hábitat, seleccionamos los ganadores todos los años y trabajamos con ellos para difundir lo que hacen, para así poder inspirar a otros actores de todo el mundo. Así que hoy vamos a escuchar las experiencias de tres de nuestros ganadores en cuanto al tema de la mejora de la vivienda rural. Hemos seleccionado a tres tipos de organizaciones diferentes, de diferentes países. Así podemos hablar de diferentes enfoques para este tema. Y también vamos a escuchar las experiencias de ustedes que están aquí en la sala. Así podemos aprender unos de otros en el trabajo sobre las viviendas rurales. Es un tema que muchas veces es olvidado por las políticas de vivienda. Muchas veces la vivienda rural se ve desde el punto de vista de subsidios o créditos bancarios para reparaciones, sin tomar en cuenta los aspectos clave, como el conocimiento local, los materiales locales de la comunidad que vive en el lugar, que se puede beneficiar de las intervenciones en términos de empoderamiento, creación de puestos de trabajo, y muchas veces también no están integradas las dificultades que enfrentan las áreas rurales, la exposición a desastres climáticos, las personas mayores, las personas vulnerables que no pueden mejorar las viviendas por sus propios medios y también mejorar los medios de subsistencia. Así que otro aspecto importante relacionado con las viviendas rurales es su conexión con los medios de subsistencia, la agricultura, la protección de los ecosistemas, la resistencia contra los desplazamientos forzosos que se producen cuando hay también un interés del turismo, los agronegocios, la minería o también el despliegue urbano porque las zonas rurales están cerca de ciudades que se están expandiendo y otras amenazas del cambio climático también. Así que juntos vamos a escuchar a tres invitados, vamos a escuchar sus experiencias y después de cada presentación vamos a poder hacer un par de preguntas para entender mejor las experiencias. Y al final, después de las tres presentaciones, vamos a tener tiempo para hacer más preguntas, pero también para compartir las experiencias de ustedes, sus ideas y preguntas sobre las viviendas rurales. Entonces, iba a darle la palabra a Marcos, que acaba de retirarse. Marcos es el coordinador nacional del programa de habitabilidad rural del Ministerio de Vivienda y Planeamiento Urbano de Chile. Se conoce como MIMVO. Y ellos ganaron el premio Plata este año por este programa nacional que no es un caso de estudio específico, sino que es un programa nacional de vivienda con financiamiento del gobierno y está disponible para las comunidades rurales en todo el país, en todo Chile. Adelante, Marcos. Sí, bueno, lo primero que quiero explicar muy brevemente es que lo que nosotros presentamos es una política de Estado, es aplicada por el Ministerio de Vivienda e Urbanismo. Entonces aquí no hay casos de estudio ni proyectos particulares, lo que queremos explicar es cómo funciona esta política de Estado en una concepción de Estado subsidiario, esa es la definición, en que la vivienda es un producto, una mercancía que se transa en el mercado. Las familias tienen que comprar las viviendas a los gestores inmobiliarios, salvo aquellas familias más pobres que no tienen por sus propios medios la posibilidad de comprar vivienda. Entonces el Estado subsidia a esa familia, le entrega un monto de dinero de subsidio para que puedan comprar las viviendas que el Estado promueve, pero se le entrega
un subsidio, es un voucher y tienen que conseguir comprar o construir sus viviendas. Y en esa modalidad, entre el 2016 y el 2023, hemos entregado 45.000 subsidios. Ese es el marco en el cual se desarrolla este programa, esta política de Estado. Es que es lo que le estoy explicando aquí resumidamente. Entonces, es una política de Estado en un esquema de mercado, en un rol subsidiario, en que nosotros desde el Ministerio de Vivienda Urbanismo lo que hacemos es atender a las familias más pobres, entregándole subsidio para que puedan conseguir la vivienda, y eso es lo que vamos a explicar. Este programa está dirigido a familias que residen en áreas rurales en general o en localidades que tengan menos de 5.000 habitantes urbanos. Esa es la escala que corresponde al programa. La población en áreas rurales, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, es alrededor de el 26%, o sea, 1 de cada 4 personas vive en áreas rurales. Nuestra población, estamos en periodo de censo, pero del orden de 20 millones, por lo tanto, habría unos 5 millones de personas que residen en estas áreas rurales. De 346 municipios, 263 son rurales, o sea, el 76% del territorio también nuestro es rural, y hablamos de localidades que en la escala de las pequeñas concentraciones distribuidas por el país, hablamos del orden de 35.000 localidades. Ese es el campo que aborda el programa de habitabilidad rural. En un país que de una geografía muy diversa, desde el norte, que es desierto directamente, hasta la Antártica chilena, la zona de glaciares en el sur extremo, recorriendo entonces distintos climas, zonas geográficas, archipiélagos, islas, en fin. Entonces, el primer tema que nosotros mencionamos es el tema de la pertinencia. O sea, por las condiciones climáticas y territoriales, no es posible tener un modelo único de vivienda para asignar en todo el territorio. Y por lo tanto, lo que ejecutamos es un diagnóstico técnico social, es un instrumento base para la gestión de esta política, que considera los aspectos territoriales, los modos de vida en los territorios, las capacidades locales en esta dispersión. No hay empresas constructoras que lleguen a todas partes, hay que trabajar con las familias de los territorios. La logística es muy compleja, llegar a la isla. Uno de los ejemplos, nosotros llamamos Isla de Pascua a Rapa Nui, Easter Island, es conocido internacional, que son 10.000 kilómetros desde la costa de Chile. Nosotros llegamos también hasta allá por barco, y a la condición de cada familia, condición de habitabilidad, condición de pobreza, condición de aislamiento, etcétera. Entonces, respecto a eso, nosotros, a la pertinencia, tenemos varios tipos de intervenciones. Por ejemplo, en el norte suele utilizarse aún la solución de tierra cruda como revestimiento sobre estructuras de maderas naturales, la estructura de madera tradicional en zonas más centrales del país, estructuras de albañilería combinados con hormigón armado, con perfiles metálicos, perfiles de acero galvanizado, y también sistemas de paneles prefabricados o industrializados. Entonces, la diversidad climática, la diversidad territorial también va acompañada de la diversidad de aplicaciones tecnológicas. Complejidades propias de nuestro país también, que involucran el mundo rural, las amenazas naturales y del cambio climático. O sea, nosotros tenemos mucha preocupación de no construir en zonas de riesgo, porque tenemos recurrentemente terremotos, inundaciones, tsunamis por la larga costa nuestra, volcanes también es frecuente, y los incendios forestales que se han reproducido en muchos países del mundo. Entonces, este es un tipo de afectación que nosotros tenemos que considerar en la aplicación de la política. Y por otro lado, tenemos un mundo de oportunidades. Yo aquí le señalo, hoy día la tecnología digital, el acceso a la telefonía, el acceso a Internet, sistemas de regadío tecnificado, en fin, están al alcance de muchas personas. Entonces, el programa nuestro, las soluciones industrializadas de vivienda, vivienda sustentable, en fin. Entonces, nosotros hemos recogido todo eso para que nuestras viviendas del programa rural
tengan una calidad superior y aprovechemos entonces todo este conocimiento del desarrollo tecnológico. Por lo tanto, hablamos siempre de aplicar las medidas estándares de sustentabilidad. Por otra parte, tenemos diferentes tipologías de proyectos. Eh, en primer lugar, las viviendas del sitio del residente llamamos en que la familia acredita que tiene un terreno disponible, se construye la vivienda individual. También se pueden organizar en grupos de hasta 60 familias y construir conjuntos habitacionales. Eso también en ciertas zonas del territorio lo hacemos. Y una variante también incorporada recientemente, que es la construcción de equipamiento comunitario. El equipamiento comunitario puede ser de orden social, de orden cultural, de orden productivo, incluso asociada a las actividades que las comunidades tengan en su territorio, y el financiamiento es estatal. Yo estoy mezclando las cosas para ir aclarando posibles consultas futuras. El financiamiento es estatal. Marcos, si puedes hablar un poco más despacio para la interpretación, por favor. ¿Más lento? Gracias. Sí, un poco más lento para la interpretación del inglés. Muy Muchas bien, gracias. estaba preocupado por el tiempo. El financiamiento es estatal. Es un subsidio que se entrega a la familia. En el caso, yo hice una conversión en dólares de cómo está acá el dólar. Una vivienda individual del orden de 61.000 dólares. Una vivienda en un conjunto habitacional es un poco más cara, del orden de 75.000 dólares. Estamos hablando de cada vivienda. Ese es el subsidio. Y en el caso del subsidio de equipamiento comunitario, del orden de 300.000 dólares, una sede como la que ustedes ven abajo a la izquierda en la pantalla. Este subsidio, por las razones que les explicaba yo, de aislamiento, de dificultades logísticas, etcétera, tiene un factor, le llamamos factor de aislamiento de acuerdo a la zona, que va del factor 1.1 hasta el 2.0. Eso significa que el subsidio hasta se duplica dependiendo las condiciones, las distancias, las dificultades de traslado, y también hemos incorporado un subsidio adicional al transporte, porque hay zonas como el caso de Isla Pascua, Eastern Island, en que la navegación dura como 10 días. Entonces, enviar los materiales, las viviendas, los contenedores para que logren llegar allá requiere un alto costo. La gestión de los subsidios, cómo se producen los subsidios en este programa. Lo primero es que existe una ley de presupuesto, la ley de presupuesto anual que tienen los gobiernos, que lo aprueba el Parlamento. Esa ley de presupuesto le asigna un presupuesto anual al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y dentro de ese presupuesto anual del Ministerio se le asigna un presupuesto anual al programa de habitabilidad rural. Entonces, nosotros como programa contamos con un presupuesto anual que está aprobado por el Congreso Nacional al fin de cada año para el año siguiente, Segundo, la asignación de subsidios se hace a través de concursos abiertos y públicos, sujetos a los reglamentos, y se publican y se difunden nacionalmente. Este año nosotros tenemos 4 concursos: el de vivienda nueva, que puede ser individual o colectiva; el de mejoramiento o ampliación de las viviendas, que también es parte del programa; construcción de vivienda indígena, que también por segundo año estamos haciendo un concurso exclusivo para los 11 pueblos indígenas que son reconocidos en nuestro país; y un concurso de equipamiento comunitario. Estos concursos son públicos y se postula a través de una plataforma tecnológica del ministerio. Y finalmente, los resultados se publican a nivel nacional y a nivel regional en el diario oficial y en la prensa tradicional. O sea, es una gestión pública transparente, digamos. Las nóminas de los beneficiarios se conocen públicamente a través de estas postulaciones. Y en relación a los postulantes, la orientación principal no es exclusiva. La orientación principal es a aquellas familias que están en el 40% más pobre, con un conjunto de indicadores que se llama registro social de hogares, en el cual se establece no solo la pobreza por ingreso, sino otros factores que inciden en la pobreza estructural. El grupo, la condición habitacional también. Esta imagen es un ejemplo. Esas condiciones nosotros las atacamos, la foto que está abajo, para convertir esa condición habitacional en las viviendas que les mostramos con un poco más de desarrollo tecnológico. También incide el tamaño, el grupo familiar y la disponibilidad
de terreno. Esas son condiciones que están en el reglamento para poder otorgar los subsidios. ¿Qué actores? Esto ya es un tema, entramos ya en las complejidades. Desde el punto de vista del sector público, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nosotros, el Ministerio de Agricultura, porque tenemos que intervenir tierras agrícolas que se tiene que autorizar que se reutilicen para uso habitacional residencial, el Ministerio de Salud, que interviene en la aprobación de todos los sistemas sanitarios, individuales o colectivos, que tengan redes públicas o tengan que resolverse en soluciones particulares en el propio terreno, el Ministerio de Obras Públicas, que es el gestor de los sistemas de agua potable rural o de mediador con las concesionarias. Esos 4 ministerios, a lo menos, participan, están vinculados a nuestro programa. En el sector privado está tercerizada la gestión tanto de los proyectos como de la construcción de las obras. Entonces aquí interviene un actor que llamamos entidad de gestión rural, que son los consultores, los profesionales consultores que desarrollan los proyectos, que hacen la arquitectura, la ingeniería, los proyectos de especialidades sanitarias, electricidad, en fin. Y la fiscalización de obras también se contrata a una oficina profesional externa. Estas 3 funciones están tercerizadas. Y finalmente, también en el sector privado de servicio, hay empresas concesionarias de agua potable, hay empresas concesionarias de electricidad y concesionarias de Internet. La dificultad, aquí ya para el análisis, después la dificultad, la primera es la coordinación y la planificación, porque cada una de estas entidades tiene sus propios intereses, sus propios objetivos. También tenemos una revisiones y permisos múltiples que interfieren, tanto públicos como privados. La orientación en el sector privado es a la ganancia, el profit. Por lo tanto, los intereses de la entidad de gestión rural, la constructora, la fiscalizadora, las concesionarias, está orientado a la obtención de ganancias, no solo la gestión social. Y tampoco contamos con un sistema de información territorial unificado. Trabajamos sobre datos a veces dispersos, que nos dificulta hacer planificación. Los nudos críticos principales con los que estamos desde el Estado, todo esto, mírenlo, nosotros somos funcionarios públicos, el difícil acceso al agua potable. Eso es la condición de base más compleja que tenemos en nuestro programa. Segundo, la baja profesionalización de estos actores privados, porque como se basa en concursos, una empresa puede postular el concurso y no ganar el concurso. Entonces, su dependencia laboral basado en esto significa que achican los equipos, agrandan, contratan o despiden dependiendo del volumen de proyectos que logren en un concurso. Y también, como una cosa sistémica, es la alta dependencia del sistema financiero. Esto lo voy a explicar con un poquito más de detalle. En lo operativo, producto de la pandemia y los subsidios que ocurrieron a continuación de la pandemia, tuvimos una pérdida de mano de obra, familias que no volvieron a trabajar después del año 2020. La descoordinación que yo les comento entre los distintos actores públicos, que nos cuesta muchísimo lograr el conjunto de autorizaciones, permisos, en fin, y el bajo número de personal profesional en los servicios públicos que intervienen en el programa. En lo económico financiero, esto es un vector muy importante de mencionar, es, por un lado, el impacto que produce la inflación en el costo de la construcción, porque como todo depende de actores privados, el Estado no interviene en ninguno de los componentes. Entonces el costo de los materiales, el costo del transporte, el costo del petróleo, el costo de la alimentación, en fin, incide directamente en el precio del valor, digamos, el metro cuadrado de la construcción. Entonces, todos los elementos asociados a la inflación van a incidir finalmente, y todos los años entonces tenemos que incrementar los montos de los subsidios siguiendo entonces el curso de la inflación. La producción depende hoy día básicamente de la capacidad económica propia de la empresa, del capital de trabajo que cada empresa tiene para construir vivienda,
y hay una alta concentración de los productores y distribuidores de materiales de la construcción. Entonces, también ahí hay una cuestión de mercado en que los precios se van determinando no tanto por la inflación como por la alta concentración. Y finalmente, para terminar, las debilidades mayores que tenemos están asociadas al sistema financiero. O sea, las altas tasas de interés impiden que las empresas tengan crédito para construir. Ese bajo acceso al crédito también está bloqueado la posibilidad de nosotros podemos entregar préstamos o anticipos en dinero para que las empresas puedan trabajar, pero estamos obligados por reglamento a pedirles garantías y las garantías son financieras, entonces volvemos a entrar en el tema de las tasas de interés y el endeudamiento de las empresas hace complejo que puedan producir más vivienda. Entonces, tenemos en este programa una capacidad de producción que está acotada básicamente por la capacidad de las empresas, su capacidad económica y el sistema financiero y las tasas que hoy día están muy altas en nuestro país, tanto por la crisis económica y por nuestra dependencia del cobre, que es nuestro producto principal de la economía. Entonces, como política pública, política de Estado, tenemos todas esas posibilidades, todos esos mecanismos, instrumentos, tenemos una gran complejidad de gestión y una dependencia muy alta del sistema financiero que nos hace también tener restricciones importantes. Eso, Pierre, estimados colegas, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marcos. Voy a seguir en español. Pues evidenciaste cómo funciona el proyecto, cómo se lleva el financiamiento. ¿Podrías detallar un poco más cómo em, determinan a los beneficiarios de la política pública localmente? Porque el equipo del MINBU que trabaja en esto es muy reducido, obviamente, en Santiago, y tienen contacto con servicios desconcentrados del Estado que trabajan con comunidades. Entonces, ¿cómo se identifica la demanda y cómo se realizan los proyectos técnicos con los beneficiarios en el terreno para su validación y financiamiento por el MINBU? Tres factores, gracias, Pierre. Primero, el ministerio funciona desconcentrado a través de servicios regionales que se llaman Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, que es la entidad operativa de los programas habitacionales del ministerio. Las familias postulan a través de una plataforma informática centralizadamente en cada uno de estos llamados que se difunde públicamente. Quienes desarrollan la postulación y los proyectos son las entidades de gestión rural, que son consultoras privadas que se contactan con las familias, que toman los antecedentes de las familias, que desarrollan el proyecto y lo postulan. Entonces son estas oficinas privadas las que postulan a la familia y estas oficinas, estos servicios descentralizados, el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región, evalúa los proyectos. Entonces, el procedimiento es que a través de la plataforma se postula y hay una serie de requisitos que están establecidos en los reglamentos de los concursos. Las familias que cumplen con los requisitos ingresan los proyectos físicamente o digitalmente con todos sus antecedentes. El Servio, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región, revisa, califica y aprueba los proyectos y con esa aprobación del Servicio Regional de Vivienda y Urbanización, el ministerio, nosotros a nivel central, asignamos los subsidios. Ese es el mecanismo. Entonces, interviene el privado que reúne a la familia, organiza los antecedentes, elabora los proyectos, los postula a través de la plataforma digital. Este servicio regional revisa, evalúa, aprueba los proyectos y en el ministerio a nivel central nosotros asignamos los subsidios y una vez que están asignados se publica en el diario oficial y en otros diarios regionales las nóminas de las personas que fueron seleccionadas con el subsidio. Ese es el procedimiento. De acuerdo, gracias. Y en cuanto a la dificultad de acceso a materiales de construcción, los tiempos de desplazamiento, los costos de transporte,
También trabajan con algunos materiales locales que se pueden encontrar en un perímetro más cercano a las zonas de intervención. ¿Podrías a lo mejor detallar esto de cómo trabajan con materiales y técnicas locales o lo intentan hacer? Y también si hay un componente de autoconstrucción individual o colectiva para reducir los costos de la obra y poder beneficiar a las familias directamente. Bueno, respecto al primer punto, eh, por las distintas características del territorio, en el norte, el centro del país y en el sur, los materiales apropiados son diferentes por razones climáticas, en fin. Entonces, son diferentes, sin embargo, eh, la, la concentración de la producción y la venta de materiales de construcción hace que se dependa siempre de los grandes proveedores. O sea, hay distribuidores que tienen sus cadenas de ventas de los materiales de construcción y en general se depende de eso. Las grandes empresas compran directamente, pero también está concentrado. La industria del cemento, la industria de la madera, la industria del acero de construcción están concentrados y se les compra a esos proveedores. Esa es la fuente principal. Existen zonas donde hay madera y zonas donde los bloques de cemento o ladrillo tienen producción local y es más fácil acceder territorialmente. Pero no es una acción en que las familias puedan recurrir a eso y autoconstruir. No, está todo vinculado a un mercado de compra-venta de materiales de construcción. Lo segundo es que tenemos la modalidad de autoconstrucción, hablamos más bien de autogestión, porque no es el programa, no contempla específicamente que la familia se construya su casa, sino más bien que gestione con trabajadores locales en sus comunas o en los territorios más alejados. Siempre hay personas que se dedican a la construcción, grupo de trabajadores, cuadrillas, llamamos nosotros. Entonces, eso es una modalidad que también está prevista, llamamos autoconstrucción asistida, que consiste en que la familia o trabajadores locales construyan, se entrega un subsidio aparte, complementario, para la compra de materiales que se compran en estos proveedores, que pueden ser regionales o locales, y un subsidio complementario para pagar la asistencia profesional. O sea, en todos estos proyectos está previsto que hay mano de obra local, está previsto que se compran los materiales directamente y está previsto que haya arquitectos, constructores civiles o ingenieros que asesoran eso. Entonces, el mismo subsidio que la familia obtiene por el concurso se subdivide en tres componentes: para pagar a los trabajadores, para pagar la compra de materiales y para pagar entonces la asistencia técnica en la dirección de la obra. Existe, siempre se da la posibilidad de que las familias puedan resolver por sí mismos, pero son casos muy acotados. No es parte de la muestra que nosotros podemos eh, presentar. En lo masivo, diría que esto de la gestión local es más probable que la gestión familiar directamente. No es nuestro caso. Our next speaker Siguiente is oradora Sonam es Pen. Sonam She Pen, is es la directora Executive Director ejecutiva of de la Tarayana Fundación Foundation from Tarayana de Bhutan, Bután. which works Trabaja a nationally nivel in the nacional Kingdom en el of Reino de Bhutan. Bután. Sonam, the Sonam, floor is yours tienes la to introduce palabra the para work that you presentar do el with trabajo que hacen con communities. las Thank you. comunidades. And just Y remember that recuerden Tarayana que la Foundation was Fundación a silver Tarayana winner ganó el 3 premio years ago already Oro hace of the World ya Habitat unos Awards. años de los premios mundiales del hábitat. So you're on mute, Sonam, Sonam, si puedes prender el micrófono. and we can see Perdón. request. Sorry. Good Buenos morning, good días, evening. buenas It's now tardes. Son 7:40 las p.m. in 7:40 Bhutan. de la tarde en I'm Bután. happy to Bueno, take estoy part muy in contenta de this participar en experience esta sharing experiencia, este event. intercambio de So as experiencias. Perry mentioned, Como we were mencionó Pierre, recipient of nosotros silver ganamos el 2 premio 3 years ago. plata hace 3 años. So the organization La is organización en la working que
trabaja en zonas rurales muy remotas. Perdón, no puedo avanzar la diapositiva. Allí estamos. Nosotros recibimos financiamiento de la reina madre, Wangchuk, que vio que había muchas comunidades aisladas en zonas rurales que necesitaban apoyo de una organización como la nuestra. Aquí vemos nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores principales, nuestro lema. Nosotros somos una de las organizaciones de la sociedad civil más grandes del país. Tenemos un alcance especialmente en las zonas rurales y nos concentramos en la reducción de la pobreza. Este es nuestro país. Nosotros trabajamos en todo el país. En la foto ven a mis colegas que viven y trabajan en las comunidades rurales. Este es un modelo de desarrollo comunitario que nosotros desarrollamos y surgió cuando trabajamos con diferentes comunidades, evaluando sus necesidades. Como pueden ver, la vivienda está en el centro de todo lo que hacemos, pero no es lo único. Todo lo demás se mueve alrededor de la vivienda. Es un enfoque holístico para tratar de sacar a las comunidades de la pobreza. Tenemos 3 programas principales: desarrollo social, desarrollo económico y medio ambiente y clima. Vivienda está dentro del programa de desarrollo social. Voy a compartir con ustedes el proceso, cómo hacemos las mejoras de viviendas en el país. Para nosotros, como organización de las bases, el proceso de movilización comunitaria es el aspecto más importante de lo que hacemos. Como les dije antes, tenemos colegas de campo que viven y trabajan en las comunidades, así que hacemos con ellos todas estas consultas y empezamos a involucrarnos con las comunidades. Antes de ir a las comunidades, nosotros nos informamos. Ustedes vieron que hay 20 distritos en el país. En cada distrito tenemos el gobierno local, el gobernador, nos comunicamos con el gobernador, informamos al gobernador sobre nuestras intervenciones en un lugar determinado, hacemos consultas con la comunidad. En la comunidad hacemos evaluación de necesidades, conversaciones en focus group, mapeo de recursos. Y las comunidades nos presentan una lista de cómo quieren que los ayudemos. En base a eso, priorizamos sus necesidades. Y los problemas que ellos no pueden resolver por su cuenta, para eso tratamos de desarrollar un programa y buscamos financiamiento para hacer nuestras intervenciones. También nos aseguramos de que lo que nosotros planeamos hacer no esté ya en el plan del gobierno. Y preparamos el plan de trabajo en consulta con las comunidades para que no esté en conflicto con sus propias actividades y su propia cultura. Aquí vemos algunas fotos de las consultas con las comunidades, cuando hacemos el mapeo de recursos, los focus groups. En cuanto a la vivienda, hacemos la evaluación de necesidades, como les dije, informamos al gobierno local y luego identificamos las necesidades de vivienda en la comunidad. También hacemos una especie de ranking con las comunidades para que nos digan ellos quiénes son los más pobres de los pobres en la comunidad, quiénes son los que están en mejor posición. Y eso nos ayuda a identificar a los beneficiarios de nuestro programa de vivienda. También formamos un comité a nivel local. Allí participan los diferentes líderes locales y tenemos nuestros oficiales de campo que también forman parte de este comité. Este comité hace una evaluación física de los beneficiarios para asegurarse de que genuinamente necesitan nuestro programa. Luego obtenemos toda la información. Estas son algunas de las casas existentes, las casas antiguas. La mayoría están hechas de bambú. Tienen 1 o 2 salas en toda la casa.
Es un proceso bastante tedioso el que tiene que ver con la construcción. Y por estos procesos, si las comunidades lo hacen por su propia cuenta, les va a llevar un año simplemente completar el proceso. Entonces, con nuestro programa, nuestros oficiales de campo facilitan todos estos procesos. En Bután, a diferencia de la mayoría de los otros países, la mayoría de nuestros agricultores son dueños de la tierra, tienen su propia tierra, pero tal vez los tamaños son diferentes, ¿no? Entre una granja y otra según el estado de la familia. Entonces, uno no puede empezar una construcción directamente. Uno tiene que obtener la aprobación del gobierno, o sea que hay que presentar una solicitud. El gobierno, algún funcionario del gobierno visita el lugar, hace las demarcaciones. Después de eso se puede comenzar la construcción. El plano tiene que estar aprobado por las autoridades locales. Sí, también hay que colocar postes de electricidad, hay que obtener la autorización de la empresa de electricidad. Esto se va trabajando caso por caso. Si hay un miembro de la comunidad que no tiene una tierra, entonces los ayudamos a construir su casa en terrenos del gobierno. Entonces tenemos que escribir una carta a Su Majestad, que es el único que tiene la autoridad para otorgar la tierra a los habitantes. Así que facilitamos todo ese proceso para que la familia pueda tener acceso a una tierra. Aquí vemos las visitas de demarcación, etcétera. Estamos hablando de zonas muy remotas en Bután, donde no había, por ejemplo, acceso por carretera. En algunos casos tuvimos que caminar 3 días para llegar al lugar, otros 3 días para volver. Así de remotos son los lugares en los que trabajamos. Por un lado, la tierra, entonces, y también tenemos que obtener un permiso de madera, que es un aspecto también muy importante de este proceso de construcción. Tenemos esta ventana de permisos en el año, o sea, tenemos que presentar los permisos en estos meses específicos. Entonces vienen los funcionarios del servicio forestal que vienen al terreno, marcan la madera, también tienen meses específicos para hacer este trabajo. Sonam, perdón, tuve una interrupción aquí. Entonces, esto se trabaja caso por caso. Las comunidades que están en las zonas nacionales protegidas, el proceso es más complicado todavía que en otras áreas. Está el micrófono apagado, Sonam, perdón. Entonces, luego movilizamos a la comunidad en grupos. En cada aldea los movilizamos en grupos. Entonces, la cantidad de miembros de los grupos depende del tamaño de la aldea. Por ejemplo, si la aldea tiene 20 hogares, hacemos 2 grupos, pero con 10 hogares en cada grupo, más o menos. Y luego definimos quién va a recibir el primer terreno. A veces algunas personas quieren que su casa se construya primero. Entonces, para asegurar que este proceso sea justo, hacemos un concurso, lo sorteamos. Muchas veces
el que construye primero su casa, bueno, todos los demás lo ayudan, contribuyen la mano de obra, pero el dueño no les paga, porque después él a su vez va a ayudar a los demás cuando les toque a ellos construir sus casas. Así es como funcionan estos grupos y así se hace la construcción en grupos. Entonces, en este proceso lo que sucede es que en realidad se mejora y se fortalece la cohesión de la comunidad, porque tienen que depender unos de los otros para construir sus hogares. Así que aun si hay problemas o si ellos tuvieron problemas en el pasado, con este proceso tienen que llevarse bien. No pueden tener ya esos problemas. Esta era una práctica tradicional en Bután. Esta contribución de la mano de obra. Así que lo aplicamos en este programa de vivienda. Cuando se forman los grupos, nosotros proporcionamos los materiales y así empieza la construcción. Luego, mi personal de campo hace la supervisión y el monitoreo porque ellos viven en la comunidad, ellos van supervisando la construcción a diario y luego informan a la oficina central. Aquí vemos el comité haciendo la verificación física. Aquí es donde les proporcionamos los materiales y, como dije, la formación de los grupos se sortea para determinar quién va a tener su casa primero. Aquí podemos ver cómo están todos trabajando en la construcción. Y como tienen esta oportunidad de adquirir estas nuevas habilidades, están todos muy interesados. Esta es otra foto. Aquí vemos un baño. Junto con, además de la vivienda, también construimos baños, instalaciones sanitarias, de saneamiento, etc. Estas son fotos de distintas partes del país. Esto es del este, donde las casas se hacen principalmente de piedra. Usamos en general materiales locales. Así que nuestros programas de vivienda tienen una huella de carbono muy baja. Lo único que tenemos que comprar es el material de los techos. Lo demás, todo se obtiene localmente. Esto es para mostrarles los diferentes diseños, los diferentes estilos de casas en todo el país. En algunas partes son de 2 pisos, en otras de 1, en otras tienen tierra compactada, en otras rocas. Depende de dónde esté la comunidad. Hasta ahora hicimos más de 2.600 viviendas en todo el país. Y preparamos estas preguntas frecuentes porque muchas veces estamos buscando recursos para construir viviendas. Entonces, una pregunta que muchas veces nos hacen es cómo seleccionamos a los beneficiarios de las viviendas. El país hace una evaluación de pobreza, así que tenemos diferentes informes disponibles. En base a eso elegimos a los beneficiarios, pero al mismo tiempo el presidente fundador de nuestra fundación recorrió todo el país, así que tiene experiencia de primera mano y también seleccionamos a los beneficiarios en base a eso. Muchas comunidades se dirigen a nosotros directamente, a veces son los líderes locales, a veces el gobernador del distrito, que viene a nosotros directamente. Estos son los procesos. Esto también es el proceso, cómo seleccionamos a los beneficiarios en la aldea, formando el comité, haciendo esas encuestas puerta a puerta. Y luego, finalmente, esa lista se presenta a la fundación. Nos aseguramos de que todos los procesos, todos los permisos se obtengan antes de comenzar la construcción. Así que, como les dije, todo esto se presenta ante la oficina del rey.
Y una pregunta que muchas veces nos hacen es si la familia es propietaria de la casa. Sí, son propietarias porque son propietarias de la tierra. Nos aseguramos de no construir en tierras del gobierno o en tierras que estén en conflicto, porque ahí necesitaríamos que venga el oficial de registro a hacer todas las evaluaciones antes de poder iniciar nosotros la construcción. En cuanto al diseño, la comunidad decide qué tipo de diseño desean, pero en la mayoría de los casos se usan los diseños tradicionales en base a la topografía, las condiciones climáticas. Entonces tratamos de respetar eso, porque así tomamos en cuenta el lugar y el medio ambiente. El gobierno local aprueba los planos cuando hay alguna exigencia de algunas condiciones mínimas que tenga que mantener la vivienda, especialmente los diseños tradicionales en puertas o ventanas. Algunos requisitos son obligatorios. Y como les dije, usamos materias primas locales con una baja huella de carbono. En el este, como les dije, las casas en general son de piedra, de madera y de 2 pisos, y en el sur son de un piso en general. Acá son algunas fotos de casas en el este. Casas de 2 pisos, como pueden ver, se usa mucha madera para los pisos, para las ventanas, los techos. Esas son esas construcciones grupales. Esto es en el oeste, donde hacemos la construcción con la tierra compactada. Esto es en el este, hay mucha roca allí, así que usamos mucha roca, especialmente en el este. Y a través del proceso, trabajamos en comunidades que son más nómadas, que nunca se asentaron en el territorio, entonces no tienen estas habilidades. Entonces nos asociamos con el Instituto Vocacional y les dictó capacitación a estas personas. Ellos capacitaron a las comunidades para que aprendieran a usar técnicas modernas y al mismo tiempo ellos aprendieron de las comunidades sobre sus técnicas tradicionales. O sea, en el proceso, los miembros de la comunidad aprendieron carpintería, albañilería y cuando se convirtieron en carpinteros, los contratamos para construir viviendas en otras partes del país. Entonces, al final del proyecto, las familias tenían sus hogares, pero al mismo tiempo tenían habilidades adicionales para obtener ingresos adicionales. En cuanto al costo de las viviendas, bueno, el costo aproximado es $7,000. Pero el costo real es 2.500, faltan 2 ceros en la diapositiva. Los 7.000 se gastan en materiales, en mano de obra calificada. La construcción lleva de 2 a 3 meses, o sea, pagamos estos 2 a 3 meses de mano de obra calificada. Después hay costo de transporte, combustible. Y para compartir con ustedes los beneficios de este programa, primero, por supuesto, la seguridad para las familias, porque cuando viven en esas pequeñas cabañas con techo de paja, siempre están preocupados por su seguridad. Puede suceder un desastre natural y destruirse sus viviendas. Eso es lo primero. También nos dimos cuenta de que esto les da mucha confianza en sí mismos a los miembros de las familias cuando son los propietarios de estas casas. Vemos mucha diferencia, mucha transformación en cada persona. También pueden mantener la higiene, el saneamiento, como dije antes, porque trabajan en grupos, también la comunidad mejora su cohesión, su vitalidad, y también adquieren nuevas habilidades que les permite obtener ingresos adicionales. Además, pueden usar esta propiedad para obtener una hipoteca para acceder a un crédito. Así que, bueno, esta es una de las casas en el oeste de Bután. Bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. No incluí todo en el tema de vivienda, pero esto es más o menos cómo lo hacemos.
El orador anterior habló de una política de vivienda y programas del gobierno. En Bután, nuestras políticas de vivienda son más para personas que están en los servicios y las personas que están en las zonas urbanas, pero en las zonas rurales no tenemos ningún esquema de vivienda pública. Así que nuestra fundación, Tarayana, sería un sinónimo de ese programa de vivienda. Somos nosotros en el país los que realmente tratamos de asegurar que todos tengan un techo sobre sus cabezas, especialmente en las zonas rurales. Bueno, voy a dejar aquí, perdón por todas las distracciones. Gracias, no hay problema, Sonam. Es increíble realmente la calidad y cuánta tecnología usan en estas casas. Hermoso el trabajo que lograron hacer con las comunidades. Felicitaciones por este gran trabajo y por la presentación también muy clara. Los invito a que escriban sus preguntas en el chat o si quieren hacerlas después, vamos a escuchar ahora a José para seguir respetando el tiempo y asegurarnos de que él tenga tiempo para presentar. Podemos hacer las preguntas después. José Afonso es de Just a Change, que es una organización sin fines de lucro de Portugal que trabajan con voluntarios para mejorar las viviendas en las zonas rurales. Ellos ganaron el premio bronce en 2020 por un proyecto que se llamaba Camp In, que él nos va a contar. José, puedes compartir pantalla y te escuchamos. Gracias. I think you are already seeing my screen. Can you confirm? Confirmen si pueden ver la pantalla. Sí. Sí, la podemos ver. Gracias. Tienes la palabra, José. Bueno, yo soy José, soy de Just a Change. Somos una organización sin fines de lucro que renueva las viviendas de personas que están en la pobreza. Comenzamos en 2010, cuando dos amigos decidieron ir al centro de Lisboa para cantar y bailar y decidieron usar el dinero que ganaran en el primer momento. Al principio no se decidían si lo iban a dar a las personas sin techo o para comprar comida para los más vulnerables, pero los invitó una parroquia local a pintar la casa de una pareja muy joven y cuando ingresaron a esa casa descubrieron una realidad totalmente nueva de la que no eran conscientes. Los movimientos de Just a Change comenzaron con esta pequeña casa, pero descubrimos que más de 400.000 personas en Portugal viven en la pobreza de vivienda. Esto es personas tanto en zonas urbanas como rurales. El foco de mi presentación de hoy es sobre las viviendas rurales, pero debo decir que estos son los aspectos más comunes que vemos en el terreno. O sea que cuando hablamos de problemas estructurales, estamos hablando de techos que tienen pérdidas, estructuras que se están cayendo, falta de infraestructura, por ejemplo, no tener acceso a un baño o a agua corriente. Y estos son aspectos que son fundamentales para que las personas tengan una vida digna. Así que este es un ejemplo. En el norte de Portugal, en Boca de Llar, acá pueden ver, este beneficiario no tenía puerta, no tenía ventana, por ejemplo. Esta está en Óbidos, en el centro de Portugal. Y aquí pueden ver la típica casa que nosotros encontramos. Normalmente hay tres perfiles principales beneficiarios: personas mayores, adultos y también familias. Esta vivienda era de un adulto mayor que vivía solo, sin ninguna red de apoyo.
Entonces, para profundizar un poquito más, estos son algunos números que también tenemos de Portugal, pero el que me sorprende más es que Portugal es el segundo país en la Unión Europea que tiene el mayor aumento en las tasas de mortalidad en invierno. Nuestro invierno no es comparable en términos de temperatura con el norte de Europa o Europa Central. Esto quiere decir que nuestras viviendas no están preparadas para las temperaturas bajas. Y los que más sufren de esto son los más vulnerables. Pero estas 4 palabras son nuestra misión: renovar hogares, reconstruir vidas, porque nosotros creemos que al renovar el hogar estamos promoviendo un cambio activo en ese beneficiario en particular. Nosotros creemos que nuestros hogares son el lugar más importante del mundo para nosotros. Si no tenemos los aspectos más básicos garantizados, no es posible avanzar y desarrollar una vida más fructífera. Entonces, movilizamos voluntarios, movilizamos comunidades locales para promover esta transformación, no solamente en los hogares, sino lo más importante, en los beneficiarios que viven allí. Así que este es otro hogar que nosotros renovamos en ese mismo lugar, la casa del señor Gabriel, que también es de Óbić, de este pueblo. Y, por supuesto, no resolvimos todos los problemas que este señor sigue teniendo, por ejemplo, en términos de problemas de salud o otras privaciones económicas que él sigue teniendo. Pero por lo menos el aspecto más digno de tener un hogar ya está resuelto. Acá vemos el antes y el después. Entonces, las casas que yo les mostré al comienzo son de el señor Domingos. Este es el antes y el después. No solamente tiene la estructura del techo, puertas, ventanas, sino también tiene accesibilidad. Este es un aspecto clave para nosotros. Y acá vemos al señor Isidro en Oviros, que ahora tiene un lugar digno para vivir. Entonces, yo normalmente digo que más que el antes y el después de la casa, también tenemos la posibilidad de mostrar el antes y el después de un beneficiario. Aquí, estas fotos muestran mucho. El señor Víctor trabajaba con nosotros. Siempre invitamos a los beneficiarios a que lo hagan, pero hubo un punto de quiebre cuando él dijo: tengo una casa nueva, tengo un lugar nuevo para vivir, quiero cambiar mi corte de pelo. Entonces, le pidió a nuestros voluntarios que le cortaran el pelo, que le cortaran la barba. Y esta es una de nuestras historias de éxito en términos de cómo un aspecto específico de un cambio promovido por la construcción o la renovación puede también cambiar un aspecto fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros trabajamos en una metodología. En el primer paso, mapeamos e identificamos junto con los actores locales, identificamos las viviendas. Nosotros trabajamos estrechamente con los municipios, que son un socio clave para nosotros. Entonces, tienen los servicios sociales, pero también municipios, parroquias locales, ONGs locales que conocen, saben dónde viven los potenciales beneficiarios, y nosotros movilizamos los recursos. Aquí es fundamental que los municipios también se unan al proyecto en términos de apoyo financiero. Entonces, ellos financian los materiales, los técnicos, porque si uno lo piensa, por supuesto, nosotros movilizamos voluntarios, tenemos equipos de voluntarios, tal vez 8 a 10 voluntarios en una vivienda, pero también es importante tener una
un técnico en cada hogar. O sea, en términos de la complejidad de la vivienda, a veces tenemos uno o dos técnicos. Y en ese caso, el municipio, pero también empresas locales, fundaciones locales, financian directamente los proyectos. Y los proyectos están descentralizados. Luego hacemos la renovación. Aquí tenemos tres programas principales que les voy a mostrar después. Y luego empezamos el proceso de seguimiento, porque creemos que el aspecto de construcción es el comienzo nada más. Nosotros movilizamos a los voluntarios para que mantengan su relación con los beneficiarios activa y también la comunidad local en general tratamos que se involucre. Si algún beneficiario necesita una ayuda específica, nosotros asignamos ese beneficiario a una ONG local que en forma descentralizada puede brindar su apoyo. Entonces, nuestros programas de intervención son Turn Up, Camp In y All In. Turn Up y Camp In se concentran en viviendas privadas, se concentran en personas que viven en esas viviendas. A veces son propietarios, pero a veces son inquilinos. Y trabajamos con inquilinos, con los inquilinos, con el acuerdo del propietario de la vivienda. Esos son la mayoría de los casos. Y la mayoría se concentran en Lisboa y en Porto, las grandes zonas metropolitanas de Portugal. Pero el Camp In, en términos de escala y escalabilidad y en términos de replicabilidad, ¿sí? La idea de poder replicar este programa es mucho más fácil, porque nosotros podemos hacer un campamento, son campamentos de verano, podemos hacerlo en el norte, en el centro, en el sur, es muy fácil de implementar. El all-in es nuestro modelo de negocios. Entonces, las empresas se unen a nosotros, hacemos equipos, organizamos eventos en instituciones. Esto nos ayuda a trabajar a veces son, por ejemplo, asilos de ancianos o jardines de infantes. Obtenemos donaciones y así podemos financiar las renovaciones. Ahí en este caso, los beneficiarios reciben estas renovaciones sin tener que pagar nada. Y para cerrar, quiero decir que estos son nuestros impactos, ven de norte a sur, más de 430 viviendas. Allí vemos a una de las beneficiarias que da su testimonio usando nuestras camisetas todos los días. La visitamos el verano pasado y ella seguía con esta alegría tan grande de haber participado en este equipo que renovó su casa. Para terminar, entonces, decidí compartir la historia de la señora Natividade. Yo tuve la suerte de participar en este proyecto porque yo muchas veces trabajo, en general trabajo en nuestras oficinas, pero tengo la oportunidad de ir al campo y hacer también trabajo de voluntario. Esto es en Odemira, que es en el sur de Portugal, una zona muy rural, con un calor extremo. Aquí pueden ver a la señora Natividade, que siempre nos prestaba su compañía todos los días, siempre nos servía agua, pero la señora Natividade es una mujer de 86 años que vivía sola, tenía un nieto, y aquí el principal aspecto de esta historia es que nosotros creemos que el cambio de esta vivienda en particular y esta historia de cambio fue muy relevante. Si bien la beneficiaria es solo una persona o dos en este caso, esta abuela y su nieto también. Así que
Pero nosotros, nuestra fundación, las empresas que nos ayudan, estamos concentrados en esto, ayudar a reducir la pobreza en términos de vivienda. Esta es la última foto. Aquí vemos a la señora Natividade. Esto fue en diciembre, la fuimos a ver y pudimos visitarla y ella estaba súper contenta con su nueva casa, que es tan gratificante. Muchas gracias. Obrigado, José. Gracias, Thank you very much, José. Muchas for this, gracias nice por esta presentation and, presentación for tan keeping, linda y the por timing también also. respetar el Just, tiempo. for clarification, Simplemente para aclarar, most of the la mayoría funding del comes from, financiamiento viene private de donors, donantes privados, that ¿no? give, to Just Ellos a Change le for dan a el dinero particular a project Just a or Change for para un proyecto en your particular whole, o set of para todas activities. las actividades. And you were mentioning Y the in-kind mencionaste contribution también from municipalities aportes with en especie de materials los and, municipios, ¿no? technicians, Materiales, case by técnicos, case. eso lo van So viendo just caso por caso. Simplemente see quería that about your fundraising model. entender bien el And modelo also, de if you have expanded to other financiamiento countries, just y a ver what si you eso se said, puede there have expandir a been otros países, ¿no? replications of Se your model puede, in other tal countries. vez sea replicado ya este modelo en otro país. Sí, en este momento, en cuanto a la última pregunta, en este momento estratégicamente decidimos concentrarnos en Portugal, no replicar esto en otros países, porque la evaluación que nosotros hicimos era que iba a tener más impacto si invertíamos cada euro en Portugal, porque si bien ya estuvimos trabajando en más de 30 municipios, es un décimo de todo el territorio del país. O sea que hay muchos municipios, hay muchos territorios a donde todavía no tuvimos la oportunidad de ir. Por ejemplo, hay 2 archipiélagos, Madeira y Azores, áreas en las que no pudimos todavía hacer ningún proyecto. Y en términos de financiamiento, esto es importante porque el proyecto Camp In se financia localmente, o sea, el municipio aporta la mayoría del aspecto financiero. En algunos casos también aportan materiales. Para reducir el costo de los hogares. Pero la participación de los municipios es principalmente financiera. Pero cada vez más lo que vemos es que hay una tendencia a que las empresas nos vayan acompañando con inversión en impacto social, es decir, empresas como EVP o empresas como Leroy Merlin, IKEA, que pueden darnos no solamente financiamiento para nuestra estructura y nuestros costos indirectos para crear proyectos nuevos, etcétera, sino que también así tienen más impacto. Por ejemplo, si el municipio nos da un apalancamiento para renovar 3 viviendas, con estos socios privados a veces podemos tener un cuarto proyecto en lugar de 3. Este ha sido el proceso de crecimiento, porque el año pasado renovamos 85 viviendas y en estos 3 meses del verano ya estamos haciendo 86, o sea que estamos haciendo en 3 meses más de lo que hicimos en todo el año pasado. Muy bien, gracias. Entonces, escuchamos 3 enfoques muy diferentes en 3 países, muy diferentes. Tal vez ustedes tienen preguntas entre ustedes también, Marcos, José, Sonam, algo que quieran preguntarse mutuamente. No duden en hacerlo. Y todos los demás también, no duden en levantar la mano para hacer alguna pregunta a nuestros oradores. O pueden usar el chat también. Yes, Marcos. Sí, yo quisiera
preguntar a Sonam y a José Alfonso a qué distancia están sus posibilidades como país de contar con política. La nuestra no es buena, no es ese el punto, sino es una política de Estado. Yo les comentaba que tenemos 45.000 subsidios ya asignados, entregamos alrededor de 2.500 al año y terminamos alrededor de 1.700 viviendas por año de este procedimiento y esperamos crecer. Y eso es en virtud de que hay una política de Estado. Entonces, si no existe, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de contar a futuro con una política de Estado para este propósito de la vivienda rural? Gracias. I think, I don't know if I can answer A ver, first, puedo responder primero. at this En point, este momento nosotros we have been struggling estuvimos in Portugal teniendo with a dificultades en housing Portugal con crisis, una crisis de and this vivienda affects the y esto whole afecta a country, todo el país. but there is more pressure Pero hay más around the presión metropolitan en las zonas areas, in metropolitanas, Lisbon and Porto. Lisboa y So, Porto. in terms of public Entonces, en términos opinion, de I would opinión say pública, that yo diría for the que government, para el gobierno the la priority will prioridad be sería for controlling demand and controlar expanding offer to la reduce the demanda y prices of expandir la oferta para reducir los we precios de had las viviendas. quite recently a Hace change in muy poco government tuvimos un cambio that de gobierno is trying que está tratando de to solve the housing resolver la crisis, crisis de but I think vivienda, that pero the housing creo crisis que la is crisis de quite vivienda widespread está muy in whole Europe. difundida en toda So, Europa. this Así has to que do esto tiene que ver interest rates, con las tasas de also you interés y mentioned, and I también was quite interested to mencionaste, y talk me gustaría about mucho that, hablar about contigo sobre inflation, esto, el tema de because la that is inflación, an ¿no? Porque aspect that también es un also aspecto que affects nos afecta directly in directamente terms of, en for términos de example, los técnicos, por technicians. ejemplo. But Pero specifically específicamente para for las zonas rural rurales, areas, yo creo I que think that estamos we are far muy away lejos from de doing that. lograrlo. We Nosotros have tenemos políticas local locales policies that are really, que son realmente really muy good buenas and y really muy successful, exitosas, but pero we are finding hard for es muy local difícil que los municipalities to talk municipios with their hablen con local sus neighbors. vecinos, digamos. So Esto se mantiene muy a nivel local. we Estamos are developing desarrollando un an departamento de advocacy incidencia en department nuestra in Just a organización, Change, en in Just a order to Change, push para que for haya local más política local, porque policy, nosotros creemos because we que believe that al by crear creating small local pequeños buenos good ejemplos, examples, they van would a work as a a funcionar firehouse. como So se van a poder they can replicar, lead van other a municipalities inspirar a to otros promote municipios a que rural también promuevan interventions and intervenciones project funds. rurales. But at En this este moment, I momento think we creo are que still todavía far away estamos from lejos. doing that. Thank you. Gracias. Sonam, I Sonam, think creo you que already answered some more también about the respondiste algo policy. sobre las políticas. Yes. So Sí, we do have housing tenemos policy, política de but as vivienda, I pero como mentioned, it's dije, se focused more concentra on más en las urban zonas areas for low urbanas, personas de income. bajos ingresos. So the Entonces, government el is in the gobierno está process en el of proceso de working trabajar towards home ownership for the low income. para poder dar So, título de propiedad de as I la vivienda a said, las the personas de focus is bajos all in the ingresos. urban Ahí está el areas, foco, en las but zonas in the urbanas. rural Pero en las zonas areas, rurales, for the rural para las communities, comunidades we are planning rurales, to come up with estamos a policy brief. planeando hacer If there's any definir una organization that política. initiates, Sí, it has to be us, because nosotros somos los que we're the tenemos only que ones iniciarla working porque somos los únicos que on rural trabajamos en housing, vivienda rural. and we have Y the tenemos data los and the datos y information. tenemos la So información. we Así que plan to put up a nosotros policy brief planeamos armar una which we especie de hope would borrador de result into política que some espero que policy. pueda llevar a tener Otherwise, algún resultado y lograr policy on alguna its own, it's política. there. It's just that there's Así, not much mention about pero a rural nivel política housing. estatal no se habla mucho de vivienda rural. Yeah. Sonam, your Sonam, funding el esquema scheme de is financiamiento also de ustedes through también es a través de international donantes donors, right? internacionales, Most ¿no? of the La mayoría del funding comes financiamiento from viene de international donantes Yes. cooperation. internacionales, empresas, Do you also y get también money from the reciben dinero national del gobierno government nacional directly en to parte. go fund? Yeah, so
Nosotros somos una organización que depende de donantes, no solo para vivienda. Dependemos de socios en el desarrollo, pero nos resulta muy difícil movilizar recursos para vivienda de estos socios del desarrollo. Tuvimos la suerte de tener un donante individual de Estados Unidos que, bueno, nos dio $1 millón para mejorar y trabajar en 500 hogares. Ha sido la donación más generosa para vivienda. Pero en el pasado también trabajamos con el PNUD, por ejemplo. Normalmente la ONU no apoya proyectos de infraestructura, pero lo que hicimos fue armar un paquete como desarrollo de capacidades, porque ellos sí apoyan el desarrollo de capacidades. Entonces rediseñamos el programa de vivienda de tal manera que se tratara sobre la capacitación de las comunidades en albañilería y en carpintería. Entonces, así logramos encontrar una forma. Y cuando el representante de Naciones Unidas fue a las comunidades y vio la gran diferencia que habíamos logrado con un proyecto tan pequeño, nos ayudó a movilizar más recursos. Así que eso era cuando el PNUD tenía un programa de pobreza. Lamentablemente ya no tienen este programa, esa división. Así que no, en los últimos tiempos no pudimos trabajar con ningún socio en desarrollo. También CSR, uno de nuestros bancos, también fue muy generoso e hicieron aportes para una aldea. Pero aparte de eso, dependemos de donantes privados, individuales. Y también otros donantes nos han ayudado a construir viviendas en todo el país. Bueno, esos son los socios más importantes. También YPO, una organización de jóvenes que recorren todo el país. Uno de los capítulos de esta organización adopta una aldea para mejorar allí las viviendas, pero en los últimos 3 años no pudimos hacer mucho más por falta de recursos. Bien, gracias. Tenemos un par de minutos, nos quedan un par de minutos. Sé que también hay otras organizaciones muy interesantes presentes aquí que han ganado el premio también, Fundasal, Emoja Trust, Planet for Development, varios que veo por allí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si quiere hacer algún comentario desde el punto de vista de ustedes o de sus países, lo pueden hacer, levanten la mano. Tenemos una pregunta en el chat para José sobre la capacitación de los voluntarios que deciden trabajar con ustedes. ¿Cómo se los capacita? Y también, una vez que hicieron uno de estos camps, ¿pueden hacer otro el verano siguiente o es un grupo de personas que se vuelven adictos y tratan de ayudar a las comunidades? ¿Cómo lo manejan? Sí, básicamente trabajamos en nuestra comunidad como un proceso de mantener a la comunidad siempre junta con nosotros. Nosotros incentivamos a los voluntarios a que participen en un programa. Y normalmente cuando obtienen más experiencia con más programas, los invitamos a que vayan al siguiente nivel, que es volverse coordinador. Entonces, son como los capitanes de su equipo, de un equipo específico. Y ellos crean el puente entre los técnicos y los voluntarios. Entonces, el coordinador es una figura clave en nuestros equipos. Y también, después de algunas experiencias y después de algún tiempo, algunos coordinadores son invitados a ser gerentes de proyecto. Entonces, nuestros gerentes de proyecto son en general de nuestras comunidades de voluntarios, vienen de allí. Y funciona muy bien
porque estos gerentes de proyecto, estos project managers de hoy, son una motivación para los project managers del futuro. Nosotros al inicio de cada programa los capacitamos. Los capacitamos en dos áreas, en seguridad y en nuestro flujo de gestión de proyectos. Entonces ellos saben exactamente con quién hablar, quién es la persona que puede resolver cada problema. Y cuando trabajamos en la construcción, tenemos a nuestros equipos divididos en personas, voluntarios, que son totalmente nuevos, que nunca tocaron una herramienta o el cemento, nunca en su vida construyeron nada, y también tenemos voluntarios que tienen más experiencia. Entonces combinamos los experimentados con los que no tienen experiencia. Y de esta manera promovemos un equipo más cohesivo, más equilibrado en género también, equilibrado en temas de experiencia, que puede tener una buena experiencia. Por supuesto, la curva de aprendizaje es bastante breve. Entonces, este Camp-In promueve la eficiencia. Cuando uno está en un Camp-In, todos los días es una continuación del día anterior. Y así es fácil saber cuál es la próxima tarea. Y las tareas están muy bien explicadas a los voluntarios. Muy bien, gracias. Es una muy buena inspiración, ¿no? No sé si Marcos o Sonam, si tienen alguna idea de usar voluntarios, bueno, esto es un buen modelo, ¿no? Tarayana trabaja, de hecho, con las comunidades. Ellos son los que hacen esa autoayuda, ¿no? Y también reciben capacitación y también obtienen habilidades profesionales que después pueden usar para generar sus propios ingresos. No sé si tienen una última pregunta entre ustedes, no duden en hacerla. No sé si Sonam o José tienen alguna pregunta. Simplemente me gustaría preguntarle a Marcos si nos puede dar alguna pista, algún consejo, una idea sobre cómo lidiar con la inflación, cómo se puede hacer más con menos, cómo podemos a veces crear un impacto grande con pocos recursos. Creo que el proyecto de ustedes es una inspiración, así que me gustaría saber más sobre ese tema específico, si es posible. Gracias, José. Miren, en Chile existen fundaciones, organizaciones no gubernamentales que desarrollan trabajo parecido a lo que ustedes están haciendo en sus países. Para tener una política económica, para tener una política habitacional como la nuestra, debe estar inserto dentro del ciclo económico, de la estructura económica del país. La participación del sector construcción en la economía en nuestro país es muy alto y por eso entonces se enfoca de esa manera. O sea, aquí opera la industria de los materiales de construcción, operan las empresas de construcción, operan los que compran y venden el suelo, urbano o rural, operan los trabajadores, operan los profesionales, y todos vivimos de eso. Entonces, tanto a nivel nacional como a nivel local, es parte del ciclo económico. El programa rural tiene una ventaja que nosotros desde el Ministerio también buscamos impulsar, y es el desarrollo de la economía local. O sea, comprar materiales en las localidades, contratar trabajadores en las localidades, que sean profesionales que vivan en una región, una comuna, de modo que los recursos, la plata que se asigna para un proyecto quede económicamente dentro de la localidad y produzca entonces actividad económica. Sin ese enfoque, nos quedaríamos solo en el voluntariado, es lo que yo les quiero comentar como reflexión, porque aunque sea el método de autoconstrucción, a los trabajadores se les paga
realizar esa obra, no es voluntariado. Si participa la familia, a la persona de la familia que participa en la construcción también se le paga por su trabajo. Entonces, el esquema económico le da un poco más de sustentabilidad. Repito, existen organizaciones no gubernamentales, fundaciones nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de usted, pero a mí me parece importante buscar un camino para tener una política. En el mundo rural hay un gran abandono, yo creo que eso en todos nuestros países. Hemos hecho un esfuerzo y no sé si el dato le sirve. Nosotros funcionamos con dos indicadores muy generales. El del déficit, que es la estadística a través de los censos, las encuestas nacionales, para saber cuánta gente declara que no tiene vivienda. Y un segundo indicador que es la demanda, que es la gente que requiere, que postula o que demanda por alguna vía, digamos, incluso movilizaciones sociales para demandar vivienda, genera entonces la presión para tener una política, una combinación entre la estadística y la presión directa de las personas que requieren vivienda. Con eso nosotros sabemos cuál es el universo y cuánto puede costar anualmente hacer ese trabajo. Bueno, estamos llegando al final de esta charla. Comenzamos un par de minutitos tarde, así que voy a tomar esta pregunta de Carmen Oviedo, de Fundasal, que está en el chat. Es para Sonam. Pregunta si es posible mezclar, combinar la mejora de las viviendas con la mejora de los medios de vida en los programas que ustedes desarrollan. No sé si nos puedes contar algo desde tu experiencia, ¿no? De no solo mejorar la vivienda, sino los medios de vida de las familias. Como comenté, nuestro modelo de desarrollo tiene la vivienda como un componente nada más, que muchas veces es el componente de entrada para que nosotros trabajemos en una comunidad que está azotada por la pobreza. Nosotros trabajamos en la vivienda y después viene el agua, el saneamiento, los baños y nos concentramos en el desarrollo de habilidades. La mayoría de estas comunidades tienen habilidades tradicionales, el tejido o alfarería, lo que tenga que ver con sus tradiciones. Entonces les damos más capacitación, hacemos que diversifiquen sus productos y luego los ayudamos a comercializarlos. Y eso les permite obtener ingresos adicionales y, por lo tanto, mejorar sus medios de vida. Es parte de este enfoque holístico que llevamos adelante. Vivienda es un elemento de este